Bueno, entonces damos inicio oficialmente. Muy buenos días a todos y a todas quienes están acompañándonos el día de hoy. Para el día de hoy tenemos la presentación del proyecto Inmovilidad en las Américas en tiempos de pandemia, una aproximación a la realidad regional y colombiana. Esta es una iniciativa que intenta reflexionar colectivamente en torno a esta problemática de inmovilidad y la tensión que surge pues, por el control que se viene ejerciendo en los diferentes países de la región de América Latina en torno a la problemática de los migrantes. Y pues se hará una presentación general del proyecto, pero tendrá especial énfasis en la situación de Colombia actualmente. Entonces, hoy nos acompaña la doctora Soledad Álvarez Velasco. Ella está en este momento vinculada a la Universidad de Houston y tiene un PhD en Geografía Humana por el King College de London. También nos acompaña Marcela Ceballos Medina, del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana. Ella tiene un doctorado en Estudios Sociales de América Latina de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Nos acompaña también Janet Clavijo, del Centro de Investigación y Estudios sobre Cultura y Sociedad. Ella es doctora en Ciencia Política de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Y también tenemos con nosotras a Adriana González Gil, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Ella es doctora en Estudios en América Latina Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid. Muy bien, entonces como les decía anteriormente, en primer Perdón, lugar... Sandra, solo para hacer una precisión, todavía no he culminado el doctorado. Ok, muy Sí, bien. Bueno, pues comentarles un poquito cómo nace esta iniciativa. Pues yo tuve el gusto de conocer a Soledad mientras hacíamos nuestros estudios en México. Allí fuimos compañeras, fuimos amigas y afortunadamente pues a través del contacto con ella tuve conocimiento de este proyecto y pues me pareció muy importante que fuera presentado, que sea conocido, porque creo que es una problemática de primer orden pues en la situación actual. En primer lugar, Soledad va a presentar el proyecto en su conjunto y posteriormente las otras conferencistas van a hacer algunas puntualizaciones sobre el caso colombiano en relación con esta problemática. Entonces, muy bienvenidas a todas. Muchas gracias por aceptar esta invitación de la Universidad del Valle, de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Y bueno, te doy la palabra, Soledad. Gracias, Sandra. Buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a ti, Sandra, y al Grupo de Investigaciones de Acción Colectiva de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas por organizar este evento. También le quiero agradecer y saludar afectuosamente al Nodo Colombia, que con ellas hemos construido parte de lo que vamos a presentar hoy, y saludo también a la gente que nos está escuchando por el espacio digital. Hoy día hacemos el lanzamiento oficial de este proyecto en el espacio colombiano, así que es de mucho interés y de mucha felicidad para nosotros. ¿Cómo surge este proyecto? Este proyecto que les voy a mostrar aquí en la página web surgió a mediados de marzo de este año, cuando prácticamente todos los países del continente se declararon en emergencia sanitaria, cerraron sus fronteras y adoptaron una serie de medidas excepcionales para provocar la inmovilidad y contener así la expansión del COVID. Fue entonces cuando más de 30 investigadores e investigadoras de 19 países de las Américas, interesados analítica, ética y políticamente, y la gran mayoría de ellos y de ellas con una vasta experiencia etnográfica en el campo migratorio, nos juntamos virtualmente y nos empezamos a preguntar por la situación particular de millones de migrantes y solicitantes de asilo y refugio del continente o que han llegado desde otras latitudes al continente, todos sujetos en movimiento. Entonces,
Cuando arranca este proyecto, y aquí lo que estoy haciendo es pasar la página de introducción del proyecto para detenerme ahí y contarles de qué se trata. Cuando inicia este proyecto, sabíamos, estos 30 investigadores e investigadoras, que la pandemia muy posiblemente había agarrado de improviso a cientos de migrantes en el medio de sus tránsitos clandestinos, a solicitantes de asilo y de refugio en el medio de sus trámites, a detenidos en estaciones migratorias, a otros tantos en los vuelos de deportación, a cientos más en los trabajos precarizados. Estábamos conscientes, y creo que eso fue el interés de todos y de todas, que las medidas de excepción ante la emergencia que cada uno de los estados estaban tomando iban a tener repercusiones desproporcionadas sobre la gente en movimiento, porque cerrar fronteras es una medida que atenta abiertamente al derecho a la libre movilidad y por lo tanto al derecho de los migrantes. Y también sabíamos de antemano, porque ya hemos estado investigando esta temática en campo, que en un momento de pandemia al interior del espacio nacional se podría exacerbar el hipernacionalismo, reforzar la imagen del extranjero como el que encarna y transmite el virus, y eso es algo que fácilmente detona violencias. Es decir, creo que de antemano sabíamos todos que esa tensión entre control y movilidad era algo que ya estaba presente en nuestro continente y que en el marco de la pandemia esto iba a generar un impacto mucho mayor, superlativo de alguna manera. Y entonces fue como nos convocamos para mapear, como lo hemos llamado así, las situaciones que están viviendo migrantes, solicitantes de asilo, desplazados, deportados, detenidos, migrantes en tránsito en los distintos países de nuestro continente. ¿Qué es este proyecto? Para empezar, este es un proyecto inacabado, ¿no? Y por lo tanto es un proyecto en construcción. Es un proyecto que sabemos que nos demanda a todos los que estamos aquí incrementar redes al interior de nuestros espacios nacionales para tener la capacidad de actualizar continuamente las situaciones que se están dando en torno a la inmovilidad y el control. Hemos querido mapear, como ustedes podrán ver en la presentación que el Nodo Colombia hará, las respuestas estatales que se han dado en el marco de la pandemia frente a la movilidad humana. Por otro lado, las situaciones de alerta que enfrenta la población migrante y por último, las respuestas sociales que se han gestado en los espacios nacionales. Y al mapear, queremos insistir en que no hemos pretendido producir una cartografía fija del continente, ni tampoco hemos querido producir información georreferenciada. Más bien nos hemos inspirado en la cartografía crítica para tratar de deconstruir ese mapa, el mapa de nuestro continente, y sacar a la luz espacios ocultos o conflictos no vistos, pero que están latentes y que deliberadamente quedan por fuera tanto de un mapa tradicional como de la discusión pública. Por eso, lo que hemos hecho en síntesis es reflexionar en torno a esa tensión irresuelta entre control y movilidad, que es una tensión muy importante en todas las Américas. Y esto tiene una relevancia política y analítica. Primero, este es un continente en movimiento y eso es algo que lo hemos constatado mientras hemos terminado de hacer este mapeo. La formación social, económica, política y cultural de las Américas es incomprensible sin atender a todas las formas de movilidad humana que lo han configurado. Todos los países de las Américas han sido o siguen siendo simultáneamente emisores y receptores, mientras se han convertido la vasta mayoría de ellos a la vez en espacios de tránsito, de retorno voluntario, de retorno forzado, de migración interna y de desplazamiento interno. En el continente, solo para nombrarles los casos más notables, están, por ejemplo, Estados Unidos, que es el mayor destino migratorio del mundo. Está México, que es el principal emisor de migrantes. Está Colombia, que es el país con mayor número de desplazados internos y con un significativo número de personas en necesidad de protección.
Está también Venezuela, que ustedes saben, en los últimos años ha tenido un éxodo de más de 4 millones de venezolanos. Es decir, de sur a norte, nuestro continente está atravesado por rutas migratorias clandestinas para llegar a ese mayor destino migratorio, Estados Unidos. Y en la última década, y esto es muy importante porque es algo que poco se discute al interior de los estados nacionales, han llegado flujos migratorios extracontinentales, flujos que vienen desde África, desde Medio Oriente, ¿verdad? Se ha multiplicado la migración intrarregional y ahí Colombia ha sido testigo de haberse transformado en un espacio de tránsito en la región andina y se han incrementado a la vez los tránsitos migratorios norte-sur. Entonces es un continente donde las respuestas estatales deberían sin duda alguna ampliar la mirada para dar una respuesta integral y por lo tanto es un desafío contemporáneo enorme. A la par, y eso no podemos dejar de ver, en la medida en que ha proliferado esta movilidad, este es un continente donde también ha proliferado el control. Por un lado está el peso geopolítico definitivo de Estados Unidos, cuya política migratoria se externaliza al sur y tiene efectos decisivos en lo que está sucediendo en México, en Centroamérica, pero también en el sur del continente, ¿verdad? Y en la última década, y aquí me parece que es donde nosotros nos debemos centrar en discutir, nuestros países se han ido cerrando cada vez más a la cuestión migratoria y esto supone que el foco de interés en la región ha girado cada vez más del derecho de los migrantes al combate a la irregularidad migratoria, al fortalecimiento de la seguridad fronteriza, mientras un violento discurso xenófobo se normaliza en nuestras sociedades. Entonces, cuando la pandemia emerge, hace nada más que 4 meses, arremete en un espacio geográfico donde la movilidad y el control ya están en tensión exacerbada y toma matices mucho más complejos en contextos desiguales como son nuestros países. Por eso, en 4 meses, la pandemia, como todos hemos atestiguado, ha desnudado la desatendida e irresuelta desigualdad estructural, desatando considerables afectaciones en nuestros países. A la emergencia sanitaria hoy se suma el colapso económico y el de los sistemas de protección social, que todo esto en conjunto asolan las vidas de poblaciones vulnerabilizadas, siempre racializadas, como aquellas en condición de movilidad. Entonces, mapear esta tensión es lo que hoy día nos ha permitido construir este proyecto que hoy día les estamos presentando. En lo que queda de mi presentación, porque me interesa mucho que ustedes escuchen, la audiencia, de dónde surge este proyecto, porque son de alguna manera las discusiones que hemos tenido el resto de los equipos y que son, como les decía yo antes, 30 investigadores, todos comprometidos ética y políticamente en un análisis en torno a la cuestión migratoria que nos ha permitido llegar a esto. ¿Qué hicimos? 11 equipos de investigación se configuraron para levantar información de prensa debido al confinamiento y al privilegio que tenemos de quedarnos en casa, ¿verdad? Lo que hicimos, dado que no podemos hacer etnografía ahora, es levantar información de prensa entre el 1 de abril y el 15 de mayo, y luego un equipo más reducido sistematizamos esa información, lo que nos permitió crear un mapeo a 2 escalas. Por un lado, hemos producido una ficha inicial por país, donde cada uno de los nodos, en este caso el nodo Colombia, generó reflexiones en torno a medidas de control, situaciones de alerta y las respuestas sociales que han ocurrido en esos 19 países. Ya van a ver la reflexión que sale a partir de Colombia. Y a la vez, leyendo entre las líneas de esa información de prensa recolectada a escala transnacional, esa es nuestra segunda escala de análisis, lo que hemos hecho es identificar estas 11 situaciones en común que ustedes las pueden ver y que ahorita voy a pasar brevemente a explicarles de qué se trata. En nuestra página web, cada vez que ustedes dan clic en una de esas
situaciones en común, se van a iluminar los países en donde están teniendo efecto esas situaciones. Entonces, la primera, que tiene que ver con el cierre de fronteras y la hipervigilancia, surge en un momento en el que la pandemia justifica esta perversa intersección entre políticas de salud y control y configura así una suerte de estado de facto, de excepción de facto en materia migratoria. Debido a que hay que procurar la salud nacional, los gobiernos de la región han tomado una o algunas de estas medidas. Han cerrado sus fronteras, las han militarizado, el caso entre Ecuador y Colombia es un ejemplo, o el de México y Estados Unidos, o han negado la entrada a quienes suponen un riesgo sanitario, incluyendo a niños. El cierre fronterizo y esta hipervigilancia como primera situación en común en todos los países mapeados han impactado mayoritariamente a la población en condición de movilidad, migrantes y solicitantes de asilo, pero también a turistas, estudiantes o ejecutivos de esos países a quienes se les restringió el libre retorno a sus países, salvo si venían en vuelos humanitarios. La segunda situación en común tiene que ver con el hipernacionalismo selectivo. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con eso? En el momento en el que emerge la pandemia, los gobiernos nacionales han adoptado evidentemente medidas de protección social y laboral destinadas principalmente para ciudadanos en el territorio nacional, es decir, son medidas pensadas para ciudadanos nacionales en territorio nacional y con pocas excepcionalidades para residentes regularizados. Así han quedado por fuera de estas medidas de apoyo, por un lado, los emigrados que viven en otros países, es decir, para colombianos en el extranjero no se han generado medidas de protección social o laboral, por un lado, y por otro lado, para migrantes irregularizados o solicitantes de asilo, no se han generado de manera generalizada medidas de protección social o laboral. Tenemos ciertas excepcionalidades en el continente y eso nos ha llamado mucho la atención. Es el caso de Argentina, que generó mecanismos de apoyo para aquellos argentinos que han perdido sus empleos en el extranjero, o el caso realmente insólito del gobierno de Brasil, que en el medio de un giro a la extrema derecha y gracias a una negociación de la bancada más progresista, lograron incluir dentro del auxilio emergencial ayuda para migrantes indocumentados por 3 meses. Ayuda económica me refiero. Además, hemos podido mapear ciertas medidas que surgen desde gobiernos locales. Es el caso del estado de California, que a contracorriente de lo que el gobierno central de este país ha hecho, California ha generado mecanismos económicos para ayudar a migrantes indocumentados. Esto nos lleva a una reflexión que quizá la podemos hacer ahora más tarde, que tiene que ver sobre el rol importante que los gobiernos locales pueden cumplir para extender la garantía de derechos sociales y económicos a la población en condición de movilidad. La tercera situación en común se refiere a la espiral de violencia al sur. Esta situación básicamente da cuenta de cómo se materializa la externalización de la frontera de Estados Unidos al sur, en particular en México, Centroamérica, pero también en otros países. En marzo, Estados Unidos elevó o invocó la Ley de Servicio de Salud Pública de 1944 y bajo esa ley, el gobierno de ese país tomó medidas excepcionales como acelerar las deportaciones, acelerar los retornos, negar la aplicación de derechos, y eso ha exacerbado el número de migrantes que están confinados en la frontera entre México y Estados Unidos, varados, y de facto impide la entrada de migrantes y solicitantes de asilo a este país. Por otro lado, como parte de la externalización de las fronteras de ese país, las deportaciones, los vuelos de deportación han continuado, inclusive cuando se tratan de migrantes detenidos que han dado positivo a COVID. Y eso ha sido el caso de Guatemala, El Salvador, Haití y Ecuador, donde a pesar del cierre de fronteras, excepcionalmente han seguido recibiendo deportados. La cuarta situación en común tiene que ver con los
irregularizados y desposeídos de derechos que proliferan en el continente. Y aquí yo creo que debemos como colectivo en diálogo generar una crítica importante, porque en la última década todos los países de las Américas han dado giros securitistas y la multiplicación de migrantes irregularizados ha sido inmensa. Esto supone que si antes la figura del migrante irregularizado estaba confinada a Estados Unidos como el lugar de mayor producción de la irregularidad, hoy día esa situación es común en el resto de los países. Tenemos migrantes irregularizados en la región andina, mayoritariamente venezolanos, pero también caribeños o extracontinentales, migrantes irregularizados bolivianos y peruanos que viven en Chile, en Argentina, en Brasil viven haitianos, venezolanos, extracontinentales, en toda la región centroamericana, centroamericanos irregularizados. En México llegan, hasta México llegan migrantes irregularizados extracontinentales de Sudamérica y de Centroamérica, y no se diga el número de irregularizados de todo el mundo que viven entre Estados Unidos y Canadá. Ser migrante irregularizado supone que existe una negativa a poder aplicar y a poder estar garantizado de una ciudadanía plena. Y hoy día los migrantes irregularizados efectivamente tienen que seguir procurando su dinero para su subsistencia diaria en la calle, no cuentan con protección estatal para poder acudir a los servicios de salud, siguen estando precarizados, hacinados y con un riesgo enorme de contagio. Y esto se multiplica entre adultos y niños. La negación del derecho al asilo o la suspensión del derecho al asilo y al refugio también está presente en la región. Imagínense, esto es una derivación inmediata del cierre temporal de fronteras, por un lado, pero también debido a que al interior de los países las instituciones que están a cargo de esta temática han diferido los trámites. Y esto supone que que solicitantes de asilo, mexicanos, centroamericanos, venezolanos o extracontinentales en los distintos espacios nacionales estén confinados hoy día a un tiempo de espera incierto, a un limbo jurídico y por supuesto a que sus vidas estén cada vez más precarizadas. La sexta situación en común tiene que ver con la producción del miedo. La producción del miedo como forma de control. Si las fronteras nacionales se han reforzado, al interior lo que hemos visto es que entre la ciudadanía el discurso del miedo al contagio, el miedo a la propagación, el miedo a la enfermedad, el miedo al otro, se ha multiplicado y eso ha supuesto que de alguna manera la gente quede controlada y confinada en los espacios domésticos. Ese miedo ha tomado otros matices entre la población migrante, porque los migrantes también tienen miedo de enfermarse, también tienen miedo de contagiarse, pero no tienen posibilidades de acudir a centros de salud, sobre todo si son irregularizados o solicitantes de asilo. La producción del miedo también supone que ellos sean detenidos y deportados, porque eso ha persistido, y también miedo a la xenofobia social y estatal que se ha multiplicado en estos tiempos. Ahora, el miedo de alguna manera puede docilizar a la gente, ¿verdad? Puede confinar a la gente a los espacios de inmovilidad o detonar respuestas. Y eso es lo que hemos visto. Una de ellas tiene que ver con la migración en reversa. Ante la imposibilidad de contar con formas de subsistencia digna debido al colapso económico, debido a la precarización que ya existía, debido a que no están regularizados, debido a que los países de destino de alguna manera han defraudado a esos migrantes que han recibido, en la región estamos atestiguando un fenómeno inédito, que es el retorno, y nosotros le hemos llamado migración en reversa, pero es el retorno de migrantes centroamericanos desde México a sus países de origen. Desde Costa Rica, nicaragüenses regresan a Nicaragua. Desde República Dominicana, haitianos vuelven a Haití. Desde Chile están retornando bolivianos, desde Argentina retornan peruanos y también bolivianos, y desde Chile, Ecuador, Colombia, Brasil y Bolivia, venezolanos se han puesto en marcha para retornar a Venezuela. Esto nos dice mucho de los colapsos de la forma de protección. También, como parte de esta migración en reversa,
tiene que ver, y como de alguna manera se articula la migración en reversa y el cierre de fronteras, se han generado quizás, esta sí es una de las situaciones alerta más complejas, espacios de confinamiento, 6 espacios de confinamiento entre fronteras nacionales, ¿verdad? Entre México y Guatemala, entre México y Guatemala acá, entre México y Estados Unidos, entre Ecuador y Colombia, en toda la región andina, entre Chile y Bolivia y entre Brasil y Venezuela, donde migrantes están atrapados, confinados. Me olvidé de decirles uno que es el tapón del Darién, que ustedes lo conocen muy bien seguramente por las trágicas historias y relatos que tenemos. Esos son espacios de muchísima vulneración y de altísimo riesgo que están siendo totalmente desatendidos. Por último, tenemos además a niños y adolescentes al borde, como lo hemos llamado, porque ahora mismo una serie de situaciones muy complejas se están dando y niños y adolescentes están transitando, por un lado, por esos mismos espacios de confinamiento, pero también vemos niños que se encuentran en situaciones altamente precarizadas, niños que están solos, sobre todo en la región del norte de México, porque han sido deportados o devueltos desde Estados Unidos. Pero lo que nos ha llamado la atención como proyecto es que frente a la situación al borde de la niñez migrante, niñez y adolescencia migrante, no se han generado ningún tipo de respuestas. Por ejemplo, políticas de protección estatal transnacional, ¿verdad?, entre los estados de origen, tránsito y destino. Hay una enorme desprotección. Y lo último, y con esto yo ya voy a cerrar, hemos mapeado algo que creemos que es importantísimo resaltar, que tiene que ver con las respuestas sociales. Las respuestas sociales nosotros las hemos categorizado en tres en realidad. Respuestas sociales que tienen que ver con la lucha migrante, es decir, migrantes ya sea en centros de detención, sobre todo en Canadá, en Estados Unidos y en México, han puesto en marcha huelgas de hambre, protestas porque están plegando por sus vidas y por condiciones de confinamiento más salubres. Han hecho protestas por fuera de los espacios de detención junto con familiares de migrantes. Por otro lado, hemos visto protestas en Bogotá, se dio una de ellas, de migrantes irregularizados venezolanos pidiendo por formas de protección a su situación laboral precaria. Además de las luchas migrantes per se, y ahí podríamos discutir si la migración en reversa no es una de ellas, tenemos redes de solidaridad que se han reforzado en toda la región y eso tiene que ver sin duda alguna con la importancia de trabajar con la iglesia, organizaciones de base, ONGs, incluso organismos internacionales dando ayuda a que los migrantes se puedan de alguna manera subsistir en un momento de altísima precarización. Y esta última forma de respuesta social compleja es la xenofobia, que realmente creemos que es algo en lo que debemos centrarnos y cuestionar de manera decidida y abierta. Yo para cerrar solamente quiero decirles que este es un proyecto, como les dije al inicio, que está en construcción, que es inacabado, evidentemente, como ustedes lo ven, que apenas empieza a tomar curso y que de hecho estamos conscientes de que todavía no hemos logrado incluir a todos los países de la región, por un lado, y por otro lado que nos hace falta generar reflexiones en torno a las interseccionalidades de género, de raza, de clase, de nacionalidad, de orientación sexual diversa, pero que en este primer corte no hemos podido mostrar todavía. Creo que haber mostrado y localizar nuestra atención en lo común nos ayuda a confirmar que esa tensión entre movilidad y control tiene efectivamente repercusiones espaciales en las Américas y nuestra tarea ahora es dar seguimiento y complejizar el abordaje en torno a esas situaciones en común que están trazando una ruta analítica, como ustedes pueden ver, necesariamente transnacional, que ojalá nos sirva para politizar el debate transnacional, obviamente, sobre la cuestión migratoria y la exigencia de justicia transnacional en distintas escalas, porque como vemos son situaciones extremas
de violencia que hoy afectan las vidas de miles de migrantes en movimiento en el continente y su lucha así lo demanda. Muchas gracias y le paso la palabra al equipo de Colombia. Muchas gracias, Soledad. Entonces le damos, bueno, ya como habíamos explicado, en primer término íbamos Soledad iba a hacer la presentación del proyecto en su conjunto y ahora vamos a detenernos pues en las particularidades del caso colombiano. Entonces le damos la palabra a Marcela Ceballos. Ok, gracias. Sí, bueno, hemos identificado, son demasiadas situaciones como mencionaba Soledad, y quisiéramos centrarnos en las que tal vez han tenido una profundización y una situación más crítica, por decirlo de alguna manera, en estas últimas semanas y que quisiéramos resaltar. Yo pues me voy a centrar específicamente en la discusión en torno a lo que Soledad y el equipo hemos denominado inicialmente migración en reversa, pero que nos ha suscitado una serie de reflexiones sobre cuál es la categoría y el término adecuado para nombrar, describir y explicar estas situaciones en las que se encuentran pues mayoritariamente población venezolana, ¿cierto? Y que tiene que ver con ese retorno forzado. Entonces, un poco lo que hemos conversado dentro del equipo es la necesidad de hablar de la naturaleza forzada de ese retorno, ¿cierto? Es un retorno que tiene que ver con una precarización que venía anteriormente, una precarización de condiciones de vida, un despojo de los derechos, como mencionaba Soledad, pero más aún, pues, una imposibilidad de acceder a cualquier tipo de servicio social que ofrece el Estado, en una situación en la que están estas personas sometidas a una itinerancia permanente que en el caso de Bogotá, pues ya tiene que ver con la habitabilidad en calle. Entonces, esos retornos forzados básicamente están siendo producidos por la forma en que se está gestionando la pandemia, pero además esos son unos retornos en los que también hay la imposibilidad de retornar, ¿sí? Es decir, es una doble vulneración porque tampoco se está permitiendo el regreso, no solo porque hay unas restricciones a la movilidad dentro de Colombia, digamos, y hay unas reglas del juego que no son muy claras para poder acceder a lo que son los buses o viajes denominados humanitarios, pero que realmente no tienen un criterio muy claro de selección. Y además de esa imposibilidad, por esas restricciones de movilidad, es la imposibilidad, digamos, de interactuar o de mantener un tipo de red y apoyo social por esa misma estigmatización a la que ha conducido la pandemia, en el sentido de identificar a la población migrante como un factor de riesgo epidemiológico en este caso, ¿sí? Y a la manera del medioevo, pues hablar de los contagiados como aquellos leprosos que debían ser confinados en unos centros o campamentos o sí, aislamientos porque son un peligro para la sociedad, ¿no? Entonces, esas restricciones a la movilidad tienen una carga simbólica muy grande, pero además una carga en el sentido fáctica en el sentido de la imposibilidad de acceder a los servicios sociales que presta el Estado. Porque en el caso de Bogotá, muy específicamente la situación que venimos haciendo nosotros seguimiento, hay más o menos 450 personas que se encuentran de origen venezolano sobre el parador de una vía principal que es la autopista norte, a quienes no se les ha podido, es decir, el gobierno no les ha entregado ningún tipo de respuesta o ayuda específica que permita su retorno a Venezuela, por un lado,
Por el otro, tampoco se les ha prestado ninguna respuesta en términos de cómo resolver problemas de documentación, de atención en salud. No hay baños, hay muchos niños de brazos, mujeres lactantes, también embarazadas, y no hay ni siquiera, digamos, unas condiciones sanitarias mínimas que puedan cumplir, y llevan allí pues ya muchas semanas durmiendo y viviendo a la intemperie, sin que esa itinerancia realmente pueda ser, digamos, reconocida como un estado de emergencia, una situación de emergencia humanitaria que requiere una respuesta del Estado, ¿no? Entonces lo que vemos es abiertamente una necesidad del Estado, digamos, de, de lavarse las manos con sus responsabilidad en términos del acceso a derechos de esta población que se encuentra dentro de la jurisdicción de su territorio y que debería atender, debe atender en términos de derechos básicos, pero que lo que hace es simplemente plantear una ausencia en términos de lo que implica el acceso a los servicios sociales, y lo que hace es también forzar el retorno a pie, ¿no? Que es un poco lo que decían también muchos migrantes que eran entrevistados. Decían, no nos atienden, no nos resuelven el tema del transporte, tampoco el de alojamiento, entonces lo que quieren es que nos vayamos caminando y que en el camino, como muchos, perezcamos porque tienen que atravesar por unos páramos que además tienen unas situaciones bastante precarias, que tienen temperaturas muy bajas, en donde no tienen acceso a agua potable. Entonces, también es esa itinerancia permanente, qué implicaciones tiene y cómo también implica toda esta situación una restricción a la movilidad, como decía Soledad, que también es una imposibilidad al retorno en condiciones dignas, ¿no? Entonces, ahí tenemos como una situación bastante compleja, porque la naturaleza forzada del retorno y la imposibilidad también de ejercer el derecho a retornar en una situación, digamos, de dignidad. Entonces, Marcela, disculpa, ¿no te escuchamos? Pareciera que se le bloqueó el... ¿Marcela? Se colgó. Sí, a veces pues funciona que uno se salga y vuelva a ingresar. Podría funcionar, no sé. Pero ella está Profe, todavía aquí, conectada. sí, profe, ahí se le bloqueó. Ah, ¿y qué conviene ahí, Gustavo, que salga y vuelva a entrar? Sí, que salga y vuelva a ingresar nuevamente. Pero de pronto alguna de ustedes se puede comunicar con ella por el WhatsApp para decir, a ver. Ya la contacto por acá. Ya le mandamos un Bueno. mensaje. Ahí. Gracias. Sí, parece que ya salió. El espacio virtual está como saturado estos días. Es demasiada actividad virtual. Es parte de las dinámicas virtuales. Paciencia. Ajá. Sí, sí, sí. Esperemos que no llegue a colapsar en algún momento. Esperemos que- Nos quedamos incomunicados. ¿Y qué dice ella? ¿Que ya regresa o...? Pero perdón, ¿podríamos ahí seguir con otra intervención mientras se conecta? Pues yo creo que sí, porque de pronto... A ver, Sugiero. Igual yo espérate creo a que ver si ya se conectó. Ya estaba terminando también la intervención. ¿Sí? Bueno, entonces sí, y si faltó algún aspecto, pues le damos la palabra después de Adriana. Entonces, ¿tiene la palabra? Dice que Marcela dice que si podemos seguir, que intenta conectarse de nuevo, Bueno, que se ha interrumpido como el flujo eléctrico.
pero que bueno, que vayamos siguiendo y que ella ya vuelve a entrar. Muy bien, gracias. Entonces le damos la palabra a Adriana González Gil con su intervención. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias por la participación en este espacio virtual. Muchas gracias a Sandra y a su grupo de investigación por la invitación que nos han hecho. Creemos que una manera de fomentar justamente el trabajo cooperativo, y más en esta época de confinamiento, es decir que uno de los asuntos que ha generado mayor respuesta social de los migrantes es justamente el resistirse a entrar a ciertos centros de confinamiento, porque se les señala como una salida a su situación vulnerable en las calles, pero se ignora que tienen unas condiciones muy limitadas que hacen pensar que los migrantes pasan allá 2 o 3 noches, pero que luego no saben cómo continuar en esta situación de confinamiento. Muchas de las protestas a las que hemos asistido en los últimos días nos hablan justamente de eso. Los noticieros nos han dicho cómo los migrantes se resisten a entrar a algunos centros a los cuales son convocados, pero la respuesta es muy clara. Ellos no ven ahí una salida ni definitiva en el corto plazo, ni siquiera provisional en el mediano plazo a su situación de extrema vulnerabilidad en el país, con el agravante de que quieren, por la precariedad en la que están siendo sometidos en Colombia, volver a Venezuela, por ejemplo. Sin embargo, el trayecto a Venezuela no está exento de nuevas formas de vulneración de sus derechos y, en consecuencia, ellos están buscando un retorno asistido con garantías en donde muchas de esas condiciones de vulnerabilidad cesen. Hemos visto además unas intervenciones por parte de los gobiernos locales bastante polémicas. La Procuraduría se ha referido justamente a eso, de cómo algunos mandatarios locales, por la situación que están enfrentando, se ven abocados a tomar medidas muy polémicas de retorno sin condiciones de población migrante. Recientemente, esta semana, se hablaba, por ejemplo, de la suspensión del alcalde de Copacabana aquí en Antioquia, con la intención que tuvo de retornar cerca de 300 venezolanos en condiciones absolutamente inadecuadas, sin que ninguna institución revictimizaciones de esa población que está padeciendo una serie de constricciones en este momento y que en consecuencia van a tener nuevamente condiciones. Cuando Marcela hablaba ahora de esos retornos forzados, uno se pregunta mucho en dónde está en este momento la capacidad de decisión de los actores respecto a su situación, sabiendo que están en una situación de bastante vulnerabilidad, en este caso en los hogares provisionales o en los centros provisionales en Colombia, pero que también el retorno hacia Venezuela significa una situación bastante forzada. Yo quiero con esto señalar, por ejemplo, que esa forma que queremos reivindicar o subrayar de la importancia de no perder de vista estas condiciones de violencia, nos lleva, por ejemplo, a pensar que todavía tenemos en la mira una serie de situaciones conflictivas que en tiempos de pandemia o en tiempos de miedo, yo quiero referirme a que buena parte de lo que está pasando hoy y que acrecienta en esos lugares provisionales de los migrantes unas respuestas sociales bastante polémicas tiene que ver con el crecimiento de la xenofobia. Ya veníamos visibilizando en Colombia que por la masificación de la presencia de venezolanos particularmente, pero no solo de venezolanos, porque habrá que señalar que en ese cambio de perfil migratorio de Colombia, que transita ya no solamente de ser un país expulsor de población, sino que en los últimos años ha mostrado que se convierte también en un país de tránsito y en un país receptor, particularmente con la población venezolana, habíamos asistido antes de la pandemia a una suerte de situaciones conflictivas en los territorios de exacerbación de la xenofobia, que se auspicia mucho más con el miedo que hoy supone el confinamiento obligado, las medidas sanitarias, el llamado al confinamiento para proteger la vida, y que en algunos casos hemos visto entonces cómo pasamos de estigmatizar al venezolano como una fuente de riesgo social, por aquello de que ha sido usual en los estudios que hemos hecho de población migrante, a las que se les señala de ser quienes están usurpando beneficios sociales de las comunidades locales,
Pero a esto se agrava hoy ese señalamiento del venezolano por estar en las calles, por estar en condiciones muy difíciles en los albergues o por estar teniendo que deambular en la economía informal, porque ese es el único sustento que han podido encontrar en Colombia y a pesar del confinamiento tienen que seguir en la calle muchos de ellos. Entonces hoy se les señala además como un potencial riesgo para el contagio del COVID. Entonces es otra revictimización que hacemos sobre una población ya altamente vulnerable que antes del confinamiento enfrentaba situaciones muy difíciles en lugares de recepción provisional o de asentamiento provisional. Y nada que decir con relación a lo que han sido las condiciones sanitarias en los albergues provisionales, porque ha habido un predominio de la masificación de la población. Nosotros no hemos podido como colombianos garantizar condiciones de salubridad, por ejemplo, para la población, de la informalidad laboral. Nosotros tenemos que saber que uno de los graves riesgos que tiene Colombia precisamente en la pandemia es que hay una alta población colombiana en la informalidad económica que ha tenido que salir, y a esa población colombiana en la informalidad se le suma justamente lo que ha prevalecido en la población venezolana asentada en Colombia o de tránsito por Colombia, y es que hacen parte de ese volumen creciente de economía informal, una economía informal que a pesar de los riesgos de la pandemia no puede quedarse en el hambre, o sea, acosada por el hambre, y en consecuencia buena parte de las protestas que hemos visto en las ciudades tiene que ver con la reclamación de los migrantes venezolanos, pero también de la población vulnerable colombiana en la informalidad, porque muchas de las consignas han sido, si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre. En consecuencia, hemos visto una serie de condiciones bastante vulnerables de esta población y no vemos todavía reflejadas unas respuestas estatales, ni desde la órbita de los gobiernos locales, ni mucho menos desde el gobierno nacional que le dé una salida a la crisis. Yo quiero señalar entonces con esto que la preocupación que nos asiste en documentar mejor los casos de protesta o los casos de respuesta social, que ya lo decía Soledad, hemos visualizado por lo menos en la recolección de prensa 3 salidas. A mí me parece que es importante no perder de vista que también hay una mirada de fondo con relación a lo que le ha hecho el confinamiento a la protesta social en general y muy en particular a lo que se supone afecta las posibilidades de reivindicación, de organización y de protesta de la población migrante confinada en el país. Pero para esto lo subrayo porque me parece importante, porque ya lo hemos visto en nuestra tradición de estudios sobre el desplazamiento interno y por supuesto sobre los migrantes colombianos, que no perdamos de vista que las comunidades, a pesar del miedo, a pesar de la violencia, a pesar de la precariedad de sus condiciones económicas, sociales, culturales, no son solamente víctimas pasivas, sino que al contrario, en este contexto se dinamizan formas de protesta, de organización, de visibilización de su situación, que lo que están demandando es, en algunas ocasiones, acompañamiento social, solidaridad social, pero también respuestas de los diferentes gobiernos implicados. En este caso, del gobierno colombiano, pero también del gobierno venezolano para facilitar el retorno con dignidad de aquellos migrantes venezolanos que no encontraron en Colombia una respuesta a su situación y que de alguna manera, seguramente también arrinconados por el miedo, por la precariedad y por el hambre, ven como única alternativa el retorno a su país. Entonces, es un poco que pongamos en perspectiva que a esas respuestas sociales hay que diferenciar el papel que las organizaciones, ONGs, las mismas iglesias han hecho de hacer una suerte de redes de solidaridad, de apoyo a los migrantes, pero sin desconocer la capacidad que tienen los propios migrantes para reivindicar, denunciar y esperar una respuesta mucho más certera por parte del Estado, pero yo diría una respuesta también más solidaria de la sociedad, de los entornos locales y regionales donde están insertos en este momento, y que lo que nos pone es a pensar un poco en lo que veíamos 20 años atrás con nuestra población desplazada interna. Yo recuerdo mucho, y no puedo evitar recordarlo cada que puedo,
que buena parte de la xenofobia interna que también hemos vivido ha conducido en Colombia a acentuar la vulnerabilidad de poblaciones como los indígenas, de poblaciones afrodescendientes, de poblaciones de campesinos, en este caso hoy en el contexto transicional que supone la paz, demandantes de tierras, demandantes de sus recursos vitales, pero que la sociedad en su conjunto a veces hacemos poco eco de lo que son esas vulnerabilidades extremas de esta población, y es nuestro llamado un poco como equipo Colombia en este proyecto de inmovilidad en las Américas, subrayar la importancia que hoy tiene no perder de vista toda esta situación que agrava una situación ya precaria de suyo, que tiene hondas raíces estructurales, pero que muestra en la coyuntura una serie de particularidades que no podemos simplemente ocultar por el impacto que está teniendo el llamado y la atención de la pandemia. Yo dejaría ahí como para la discusión posteriormente, pero sí queríamos no dejar de llamar la atención sobre este fenómeno en el cual no es ajena a la población migrante y muy particularmente la afectación de pobladores venezolanos en Colombia. Gracias, Adriana. Entonces le damos la palabra a Janet para su intervención. Sí, yo solo quería cerrar. Es que se me sí, fue, perdón, Marcela. se interrumpió el fluido eléctrico y tuve un corte. Pero solo para cerrar y darle a Janet la palabra, es que hay dos cosas. Uno, lo que Soledad mencionaba como el colapso de los regímenes de garantías, que es algo que queremos señalar, el colapso de los regímenes, el derrumbe de esos regímenes de garantías que se refieren al régimen de asilo, por ejemplo, pero también al régimen de derechos que implican un tratamiento diferenciado a poblaciones en necesidad de protección internacional, como podría ser la población venezolana, y población internamente desplazada por la violencia, como son poblaciones indígenas y desplazados internos, que se encuentran en una situación de revictimización en este contexto. No solo por la imposibilidad, por ejemplo, de ejercer el derecho al trabajo, sino también porque están confinados o en otros casos han sido expulsados de sus lugares de habitación. Entonces, ese colapso de esos regímenes de garantías parece que se producen siempre bajo la sombrilla y la excusa del estado de emergencia. Entonces, el estado de emergencia es la excusa para desconocer todos unos logros que habíamos tenido como sociedad en términos de laborales, de derechos humanos, de derechos de asilo, de población migrante y en el caso específico de Colombia, todo lo que tiene que ver con la construcción de paz. Entonces, es como ese estado de emergencia, de manera muy similar a los estados de excepción y dictaduras de los 70s y 80s, pues está desborrando, digamos, de un codazo una serie de aspectos normativos que se habían reconocido a nivel nacional y a nivel universal. Entonces, frente a eso, digamos que una de las acciones colectivas importantes es insistir y recuperar los logros que teníamos en ese campo. Y lo otro específico que quería cerrar diciendo es qué significa defender la vida, digamos, en este contexto, pero a cualquier precio, ¿no? Incluso entregando todos los derechos. Entonces, cómo esa concepción de la vida absolutamente clínica y epidemiologizada, lo que hace es desconocer y despolitizar las situaciones de desigualdad y las brechas que existían para entrar en unos contextos de control de los cuerpos y de control de las vidas de las personas muy claros en la orientación de la biopolítica y de la necropolítica con los migrantes, porque es la necesidad de expulsarlos de todos los regímenes de garantías, de todos los regímenes de reconocimiento como sujetos sociales de derechos, y arrojarlos a esa itinerancia permanente en donde la única opción en muchos casos pues es la muerte, ¿no? Entonces son esas dos cosas. Ya, le doy la palabra a Janet. Muchas gracias. Entonces continuamos con Janet. Hola,
Sí, bueno, yo me uno a los agradecimientos para Sandra y para el equipo de Acción Colectiva y Cambio Social. Gracias por abrir este espacio de diálogo y por invitarnos a compartir estas reflexiones. Bueno, una de las cuestiones que también queríamos señalar como puntos neurales del debate sobre la cuestión migratoria hoy en el contexto colombiano tiene que ver con esta discusión latente sobre el proyecto de ley que se plantea para una adopción y formulación de una política migratoria integral y que se está debatiendo pues, actualmente en el Congreso. Es un proyecto frente al cual ya se han pronunciado varias organizaciones, espacios académicos interesados en la temática migratoria y que además de plantear un análisis detallado sobre el proyecto también marcan una necesidad de garantizar una participación, un debate amplio que incluya sociedad civil, que incluya organizaciones de personas migrantes, refugiadas, espacios y entidades locales y territoriales. Y de hecho, se ha también construido un decálogo de cuestiones básicas que, de acuerdo con este análisis elaborado por las organizaciones, es importante que se incluya en una futura ley migratoria en Colombia. Entonces, en este sentido, pues nosotros queríamos también compartir algunos interrogantes que abre la discusión del proyecto de ley y pues la posibilidad de profundizar, ¿no?, sobre la cuestión migratoria y algunas cuestiones que parecen sentadas o dadas y que en el marco de pensar una normativa sobre el tema, bueno, es importante que la traigamos a colación. Por un lado, pues como han marcado ya también Marcela y Adriana y Soledad, bueno, ¿qué supone en este contexto? Pensar ciertas políticas y normativas sobre la cuestión migratoria teniendo en cuenta las condiciones críticas que atraviesan las poblaciones migrantes y desplazadas y refugiadas que habitan el país, y también cómo se piensan la adopción de marcos legales y políticos, no solo para abordar esta coyuntura, sino también a largo plazo. Y en ese sentido, pues algunas de las cuestiones que llaman la atención son también estas clasificaciones y nominaciones que se plantean sobre las dinámicas migratorias en el país y esto cómo impacta a las poblaciones envueltas en diversos procesos de movilidad. Pensamos que en este sentido es una oportunidad para abrir la discusión crítica frente a la producción y a la reproducción de discursos nacionalistas que, bueno, que han jerarquizado y seleccionado poblaciones que habitan en el territorio y que eso tiene un impacto concreto en el acceso a servicios, a derechos básicos y a recursos. También pues es importante señalar que este proyecto plantea y retoma nociones que han sido adoptadas en otros contextos geográficos, históricos también, y que son previos a la pandemia. Por un lado, por ejemplo, se vincula con algunas nociones que aparecen en el Pacto Global para las Migraciones, con perspectivas que se han promovido desde organismos internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, y que también es relevante preguntarnos hoy sobre las definiciones y las redefiniciones que adquieren nociones como migración ordenada, control migratorio, la relación entre migración y desarrollo, cómo son entendidas, cómo se conciben y se incorporan en una futura normativa, y esto qué tipo de prácticas o medidas habilitan para el tratamiento de las migraciones en el contexto colombiano, ¿no? Pues a la vez también explorando el proyecto nos cuestionamos un poco también la centralidad que tiene esta idea de los efectos positivos o los aportes derivados de las migraciones, cómo se define esta idea de efecto positivo de aportes y qué tipo de expectativas y perfiles migratorios se construyen desde esta relación también y estas representaciones. El proyecto hace énfasis en una categoría que plantea como migrante nacional y que alude a retornados colombianos, a colombianos en el exterior, y en ese sentido también retoma discusiones previas sobre el vínculo entre el Estado y la población emigrante. Pero bueno, ahí es importante también como abrir el debate sobre esa mirada instrumental también del vínculo entre el Estado y la población nacional que ha migrado, y la necesidad además de visibilizar
las situaciones de desplazamiento y de migraciones forzadas y altamente precarias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos y los canales que contemplan las necesidades, las condiciones y las demandas de las diferentes poblaciones migrantes? ¿Qué es lo que se prioriza en la construcción de una ley migratoria, en la construcción de las políticas migratorias? Bueno, también queríamos señalar que este proyecto menciona entre los principios la idea de la libre movilidad, pero también plantea, a la vez, plantea una serie de mecanismos de gestión y de control migratorio que suponen pues, criterios selectivos y un impacto en las posibilidades de migrar, en las maneras en que esos proyectos migratorios se pueden llevar adelante y en acceder a derechos y a protección internacional. Entonces, muchas veces esto implica también adjudicar a las personas migrantes la responsabilidad de generar respuestas a las condiciones precarias que las mismas políticas han generado, ¿no? Bueno, y queríamos también como retomar los puntos del decálogo que habían planteado varias organizaciones y que creemos que es importante visibilizar acá también. Por un lado, pues el rol del Estado como garante de derechos sociales, económicos, culturales, etcétera, de las poblaciones migrantes y refugiadas. En el decálogo se hace un énfasis en el enfoque de derechos humanos, en asignar responsabilidades institucionales y en involucrar diferentes instituciones y ámbitos locales, departamentales, nacionales, bueno, en limitar el control del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Organismo de Migración Colombia, y en ese sentido también descentralizar la formulación, la implementación y la evaluación de la política migratoria, donde también se puedan vincular otros entes institucionales y haya también una veeduría sobre las medidas que se toman en materia migratoria. Bueno, garantizar la amplia participación del debate y de la construcción de esta ley, establecer rutas de regularización permanente, accesibles y a largo plazo, que en un punto pues nos abre también la discusión sobre cómo los procesos de irregularización de la población, bueno, han habilitado también la exclusión de acceso a servicios básicos y a derechos fundamentales. Bueno, establecer un sistema sancionatorio que garantice el debido proceso y en ese sentido también las limitaciones de las competencias sancionatorias, sobre todo en el caso del Organismo de Migración Colombia y vinculadas al control migratorio. Incluir un sistema de protección internacional a personas refugiadas, ¿no? Que contempla también los acuerdos regionales y en ese sentido, pues estándares de protección y el respeto al principio de no devolución, incluir un sistema de protección a las personas apátridas y también crear mecanismos de prevención y protección frente a delitos asociados con las migraciones, ¿no? Mecanismos de atención y acceso a la justicia para víctimas de estos delitos, y en ese sentido, pues abordar y problematizar también la situación en particular de la trata de personas, y incorporar un enfoque diferencial que contemple niños, niñas, adolescentes, mujeres, población LGBT, pueblos indígenas y afrodescendientes, y que plantee también como un abordaje de esa diversidad de necesidades, de condiciones y de proyectos migratorios, más allá de los intereses o de las elecciones de perfiles que se vienen planteando en las políticas migratorias hasta ahora, y en particular vinculado a los colombianos en el exterior, a los aportes, a la idea de los migrantes como agentes de desarrollo, o como agentes productivos a través, por ejemplo, de las remesas. Entonces, cómo dar una discusión más amplia y empezar a contemplar estas cuestiones. Bueno, esto como un panorama general y para que continuemos el diálogo y el debate. Muy bien, muchas gracias, Janet. No sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo de lo que han dicho o profundizar algún punto. O pues yo tenía algunas preguntas, pero también quisiera privilegiar la participación del público, que tal vez tenga alguna inquietud o pregunta, o comentario. No sé, no veo aquí en el chat o de pronto en el micrófono si alguien
tuviera alguna intervención. Bueno, mientras se van animando, entonces voy a aprovechar para hacerles algunas preguntillas. Por un lado, me llama mucho la atención este enfoque de la geografía crítica, pues que ustedes plantean en la página y del que Soledad nos hablaba. Entonces quisiera tal vez que alguna de ustedes pudiera profundizar un poco, digamos, cuál es o cómo, digamos, esta vertiente teórica ilumina el análisis de este tipo de procesos. No sé si Soledad o alguna de ustedes quisiera profundizar en este punto. Mientras nos van llegando las preguntas. ¿Respondemos o recogemos preguntas? Sí, porfa. Sí, porfa, ve respondiendo mientras la gente aquí va haciendo las preguntas, porque por ahora no veo ninguna. Entonces, perfecto. La geografía crítica está totalmente por detrás de este proyecto porque partimos de la comprensión de que el espacio es una producción social y en ese sentido retomo lo que decía Adriana, que la protesta, la contestación, transforma el espacio. El espacio es un resultado contingente, permanentemente en cambio, y enfocar como una de las fuerzas sociales a la movilidad humana como proceso histórico que ha venido transformando el espacio es determinante para entender esta nueva geografía que se configura. 1, 2, desde la geografía crítica hay un cuestionamiento enorme a esa concepción de la tiranía del Estado que fija límites territoriales, geopolíticos, que inventa una configuración dada de un territorio fijado con población homogénea fijada también y elimina de facto esa permanente movilidad y esa permanente tensión y esa permanente conflictividad que es parte inherente del espacio. Entonces, por ese lado también nos hemos alineado con la geografía crítica y creo que en tercer lugar, por detrás de lo que hemos discutido, y ahí retomo lo último que planteó Marcela, tiene que ver con los regímenes de desposesión. La geografía, el desarrollo geográfico desigual actual, porque es una acumulación histórica desde que el capitalismo se configura como tal, pero la actual ha desnudado de manera descarnada cómo el espacio diferenciado está mostrando afectaciones superlativas a ciertas categorías de población, superlativas. Quizás estaban ahí, por supuesto, estaban ahí y con eso las tres ponentes se alinean en decir que eso ya estaba. Lo que pasa es que hoy día con la pandemia es como que el telón se cayó y lo estamos viendo. Entonces, si estamos viendo esa desigualdad descarnada, esa desposesión descarnada, es evidente que todo ese lineamiento teórico crítico que viene desde la geografía marxista nos da muchas luces para poder repensar qué nuevos espacios se están configurando, espacios de disputa por un lado en las urbes, en las ciudades, en las habitaciones, en los espacios de confinamiento que les habíamos nombrado entre fronteras, pero también en los espacios de detención, en las estaciones migratorias, es decir, hay una resistencia y una tensión permanente que reconfigura el espacio. Y por último, evidentemente, detrás de toda esta de este proyecto hay un guiño que estamos haciendo deliberado con la geografía de la movilidad y la inmovilidad. Desde los años 90, el giro a la movilidad en las ciencias sociales ha priorizado la comprensión de la movilidad no como un acto que sucede a través del espacio, es decir, no entender al espacio como un contenedor por donde atraviesa la gente en movimiento, sino entender cómo ese proceso de movilidad y movilidad, esos itinerarios de los que Marcela hablaba, son los que están transformando los espacios y creo que hoy día tenemos una posibilidad de mirar con toda claridad, de mapear
muy lejos de una cartografía tradicional, desde una cartografía crítica, cómo en esa lucha migrante se están reconfigurando los espacios, siempre en tensión con la conflictividad. Entonces, hay mucho para hablar aquí, hay mucho para seguir mapeando, Sandra, y por eso nos importa mucho abrir canales de discusión con otros espacios. Y seguro desde su grupo de estudios, desde el grupo de acción colectiva, yo supongo que hay una beta también sobre la reflexión del espacio, y la movilidad, que creo que podemos empezar a poner sobre la mesa puntos en común. Sí, ahí yo quisiera complementar, me parece clave la pregunta en el sentido de cómo el espacio público, uno de los escenarios por excelencia para la acción colectiva, es un espacio vetado y denegado en este escenario de inmovilidad. Entonces, ¿qué tipo de geografías de resistencia podremos identificar en un contexto donde parece que el espacio público, por excelencia de la acción colectiva, hay unas resistencias? Pero tendremos que identificar entonces cómo la acción colectiva se reconfigura para que ese espacio no se constituya en un despojo, ¿no? En otro despojo más. O sea, ¿cuál es la connotación del espacio público en un escenario de inmovilidad y de confinamiento y de lo que se denomina un aislamiento social? ¿Qué significa eso? El distanciamiento social significa que está prohibida la acción colectiva, que está prohibida la movilización social. O sea, ahí habría que preguntar si el estado de excepción llega hasta allá también. Entonces estaríamos hablando de otro desmonte de garantías democráticas. Yo quisiera, solo digo una cosa, creo que ahí solo sumo, hay que pensar el espacio digital, el rol que ahora está cumpliendo, nada más. De acuerdo. Y también en clave de acción colectiva quiero agregar algo a propósito de la pertinencia del enfoque de la geografía crítica, y es que quisiera llamar la atención justo que los procesos de reconfiguración del territorio de alguna manera pueden ser leídos en clave de acción colectiva, porque buena parte de esas reconfiguraciones a las que hemos asistido por la vía del desplazamiento forzado, por la vía ahora del confinamiento y de la movilidad de la población migrante, tienen que ver con esa producción del espacio, cómo se activa en manos de acciones colectivas reivindicatorias que buscan una reconfiguración de esos espacios territoriales vetados para muchos, y que en el caso de Colombia muy particularmente espacios disputados con actores armados. Yo diría que una buena parte de lo que está pasando con nuestros líderes sociales, con los incumplimientos con el acuerdo de paz y demás, en zonas como el Cauca, por ejemplo, en zonas de Antioquia, en zonas de la costa atlántica, tiene que ver con esa disputa por los actores violentos, de territorios apropiados violentamente por la vía del fortalecimiento de las economías ilícitas, no solamente el narcotráfico, sino también de otras riquezas, pues como la minería energética, o sea, toda esa apropiación ilegal de ciertos territorios que hacen que sean despojados cada vez más, incluso reclamantes de tierras en términos del proceso de paz. Sin embargo, no perder de vista que buena parte de las acciones colectivas de estas poblaciones vulneradas tienen que ver en cómo recuperar el espacio, cómo reapropiarlo y cómo resignificarlo. Y en ese sentido me parece que es importante no perder de vista eso. Sin perder de vista también lo que señala Marcela, que me parece muy importante que nos preguntemos cuáles son las formas que está adoptando la acción colectiva hoy en tiempos de confinamiento y cómo negarnos como sociedad a ver vulnerados el derecho a la protesta. Sin desconocer que hace rato venimos viendo la incursión de las acciones colectivas en los espacios digitales, como menciona Soledad, y que seguramente esto los está reactivando, pero que eso no sacrifica o no deja de lado la importancia que sigue teniendo la calle. Y para la muestra un botón de las acciones que hemos visto a pesar del confinamiento, de salir a las calles, volver a las calles y pensar que no ha sido suficientemente escuchada la reivindicación en medios digitales y que
las gentes empiezan a salir, a mirar entonces cómo volver a apropiar la calle como un espacio por excelencia de la protesta y la reivindicación. Me parece que todas estas preguntas y todas estas cosas son importantes reconocerlas hoy. Muchas gracias. Entonces le voy a dar la palabra a Jan Green, que es colega de nuestro Departamento de Ciencias Sociales en Univalle, que quiere preguntar algo. Jan, te escuchamos. Bueno, buenos días a todos y todas. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, Jan. Sí, sí. Muchas gracias por las presentaciones y felicitaciones. Me parece el proyecto es muy importante e interesante, bueno, en múltiples sentidos. Entonces, felicitaciones. Yo tenía muchas preguntas, pero voy a hacer comentarios también por mi trabajo con los migrantes, pero voy a preguntar una específica pregunta que quiero, si ustedes quizás pueden reflexionar o responder. Y tiene que ver con nuestro rol como investigadores, investigadoras y las posibilidades de hacer este tipo de investigación y cómo hacerlo en estas condiciones, ¿no? Porque yo creo este confinamiento, esta suspensión de posibilidades o de movilidad genera un reto. ¿Cómo podemos estudiar? ¿Cómo podemos físicamente acompañar? Sí, como investigadores, pero quizás también como acompañar como nuestra copresencia física en los espacios que inhabitan estos migrantes, muchas veces, que ahora está complicada y no son solamente esfuerzo nuestro como investigadores, investigadoras, pero también de otras dimensiones que ustedes están bien planteando cuando hablan sobre formas por ejemplo, solidaridad social, que muchas de estas estaban en algún sentido afectadas, entonces, o interrumpidas, bueno, se reconfiguran, pero ¿cómo podríamos o cómo ustedes en el proyecto, en sus discusiones, en sus prácticas, piensan cómo reemplazar o cómo resolver ya casi pues la dificultad de ser presente físicamente? O sea, sí, por supuesto, en estas condiciones aumenta para nosotros todos, pero también para los migrantes, las migrantes, el rol de medias, de toda esta comunicación virtual, pero en las condiciones de vulnerabilidad que estamos observando, ¿cómo podemos nosotros resolverlo? Entonces la pregunta es metodológica, pero también política en algún sentido, porque cuando hablamos de las luchas, pues muchas de estas luchas están vividas, precisamente encarnadas con copresencias, ¿no? Y esta copresencia en algún sentido, precisamente por el mismo régimen de inmovilización, está afectada en manera importante. Entonces, no sé si ustedes están discutiendo esto en su red, en su proyecto. Entonces, ¿cómo recuperar esto? Por ejemplo, en la dificultad de salir, hacer trabajo más etnográfico, más participatorio. Porque yo creo que, bueno, me quisiera saber sus reflexiones sobre esto. Gracias. Gracias, Jan. Entonces le doy la palabra a las expositoras. Sí, pues yo quisiera decir ahí algo importante es, primero, reconocer que Colombia tiene una de las brechas digitales más grandes que hay en el mundo, ¿no? Y eso implica que el acceso a estos escenarios necesariamente es pues refleja esa desigualdad. Entonces, estamos marcados también por lo que implica conocer las nuevas tecnologías, tener dispositivos, conectividad, etcétera. Entonces, estamos hablando, pues, de un escenario que necesariamente es excluyente y es reducido, ¿no? Lo que hemos intentado hacer desde el proyecto, que también Soledad contará, es primero reconocer que la academia es un actor político y que como actor político tenemos que establecer unas relaciones de interlocución y diálogo con otros actores, sobre todo población migrante, asociaciones, grupos y sectores organizados que están en el proceso de exigibilidad de derechos, y que por eso estamos planteando que estos diálogos pues
un poco salgan de la endogamia, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es como una propuesta del proyecto, que es una postura política muy clara. Pero también pienso que hay que hacer una reflexión sobre el espacio público de la calle, ¿no? Como lo dice Adriana. Entonces, hasta ahí. Yo diría también, o sea, yo creo que la pregunta es muy interesante porque justamente ahora cuando hablaba Soledad al principio de la imposibilidad de hacer etnografía, por ejemplo, como trabajo de campo en este proyecto que nos llevó a hacer una recopilación de prensa y de lo que teníamos capacidad de hacer por medios digitales, ese sigue siendo en tiempos de confinamiento un desafío, no solamente para el propio trabajo de investigación, sino para el diálogo, la interacción, el acompañamiento a personas como los migrantes, como lo que en este momento son nuestros sujetos de investigación. Entonces yo diría que ahí tenemos un desafío que más que metodológico es político, y en eso entonces me suma lo que acaba de señalar Marcela, pero diría que hay una cosa que sí es parte de nuestra responsabilidad con la investigación y es idear cada vez más formas de diálogo y de socialización de resultados que involucren estas condiciones limitadas. Marcela lo ha dicho claramente, tenemos una brecha digital en donde son muy pocos los que realmente acceden a este recurso como para que estemos hoy conectados hablando, y seguramente buena parte a quienes quisiéramos llegar no llegamos, porque buena parte de esos pobladores están hoy desafiando los problemas que tienen que enfrentar de sobrevivencia y no van a tener entonces la posibilidad de la interacción. Entonces yo diría que una responsabilidad del proyecto, que así lo he sentido cuando hemos conversado con el equipo de Colombia, pero también con Soledad y todo el equipo grande, es que esto tiene que convertirse en un espacio de divulgación, de denuncia y de alertas. O sea, la figura de alertas que hemos concebido en el proyecto nos va a permitir no solo actualizar información permanentemente, ya hemos establecido una estrategia de cada cuánto se va a subir información de seguimiento de lo que está pasando, sino incluso alertar sobre cosas que son importantes, que son urgentes y que es imposible visibilizar, y que para eso tendremos que activar los medios que tenemos a disposición. Pero indudablemente es hacer eso, pero no dejar de pensar en que tenemos que buscar formas reales de interacción, de la vuelta a la calle, como decía ahora, pero también de cómo llegar hasta esos otros lugares donde están hoy confinados los migrantes en este caso, pero no solamente los migrantes. Yo creería que es parte como de la responsabilidad ética y política de la investigación, y que creo que el proyecto al menos lo ha conseguido desde esta perspectiva de la divulgación, pero también de las alertas, que me parece un buen mecanismo para hacerle monitoreo a todo esto y ver cómo llegar hasta allá. Sí, yo quería solo agregar algo en relación a lo que decían también Marcela y Adriana, y es, bueno, la importancia también del trabajo conjunto, el trabajo colectivo, el trabajo en red, que también aprovechando los medios tecnológicos, pues nos permite también visibilizar y manejar otros tiempos también para difundir y divulgar pues estas reflexiones y problematizaciones que aparecen y que van generándose en diferentes espacios académicos, y como parte del compromiso con la investigación social también, ¿no? Y también como la necesidad y, bueno, la responsabilidad desde los espacios de investigación de continuar la problematización desde una perspectiva crítica sobre cuestiones que se vienen planteando en el discurso sobre las migraciones, y que el lugar de la academia creemos que tiene que ser también como el empuje de esa problematización y esos cuestionamientos, ¿no? Porque también desde lo académico y desde los espacios de investigación se pueden, a veces se reproducen y se legitiman ciertas miradas. Entonces, bueno, es tener también como una vigilancia epistemológica en relación a, bueno, qué es lo que hoy queremos cuestionar, qué es lo que nos habilita el contexto de hoy para problematizar las dinámicas migratorias, y además de las dinámicas migratorias, que el análisis de las migraciones nos permite problematizar sobre los órdenes interestatales, regionales, ¿no? Digamos, diferentes dimensiones que se abren con la problematización de la temática migratoria. Bueno, eso. Yo ahí quería decirle a Jan, un gusto conocerte, Jan,
Que yo no creo que se puede reemplazar la etnografía ni el trabajo en lo público, es irreemplazable porque es ahí donde uno aprende, uno se ve cuestionado, se ve completamente contradecido de su propio discurso, porque es en el encuentro con esos cuerpos en movimientos, esos cuerpos que viven la movilidad y la inmovilidad desde donde uno aprende y es capaz de comprender de alguna manera lo que estamos tratando de hacer. Entonces, reemplazar en este momento es imposible. Nos podremos acercar de una manera muy sutil y con muchísimas limitaciones, como lo hemos planteado desde un inicio, vía el espacio digital, la prensa, sobre todo la prensa independiente, hoy día es una fuente de consulta enorme. Hay dentro de nuestra misma página hay un link con un proyecto regional increíble que se llama Migrantes de Otro Mundo, donde se han juntado en red, como dice Janet, periodistas de todas las Américas para dar cuenta cuál es la situación de migrantes irregularizados en tránsito. Es decir, el periodismo hoy día está cumpliendo, evidentemente hay que saber a qué periodismo uno acude, pero está fungiendo como una fuente de información importantísima. Uno. Dos, a pesar de que existe una brecha digital innegable, también la población migrante están totalmente conectados. Ellos son migrantes digitales, ellos usan el espacio digital, ellos configuran sus propias comunidades virtuales y yo creo que todas y todos hemos tenido ya en nuestras investigaciones y en nuestra militancia que incluir al espacio digital como parte no solo de la comunicación, sino de la comprensión de qué es lo que se está diciendo y disputando. Y dentro del proyecto, como tercera pata, es decir, el espacio digital, el periodismo, no hemos podido incorporar ahora mismo en esta primera fase a estos actores decisivos, pero en la fase que viene eso es lo que queremos y esto supone que esas 11 situaciones que yo les conté van a venir acompañadas de conversatorios. En la página ustedes pueden ver los conversatorios que vamos a organizar a partir del mes de julio. Dijimos que uno por mes, ¿no es cierto? Entonces, una vez al mes vamos a hacer estos conversatorios y a los conversatorios organizarán los distintos miembros de los equipos nacionales de acuerdo a sus intereses, por supuesto. El sentido siempre del conversatorio es que podamos reflexionar en lo que nos es común como continente, pero son espacios que están abiertos para que vengan activistas, militantes, periodistas, artistas, además de académicos, además de investigadores, porque quizás es la única manera de repolitizar esto en este tiempo. Y por último, que no es menor, tampoco creo que es menor el trabajo que hemos hecho de crear este archivo digital que ya existe en la red, ya hay un archivo digital, por ejemplo, en el caso de Colombia, como vieron en la ficha, ya hay un archivo que este equipo que hoy día conversó con ustedes lo levantó a partir del esfuerzo que hizo de recolectar la información. Eso ya existe y ya queda ahí y ya se vuelve un insumo que de alguna manera ojalá pueda ser utilizado quizás como recurso educativo en las escuelas, en los centros universitarios, ahora que estamos en el medio de la pandemia, pero sería fantástico si podemos avanzar, como lo hemos conversado al interior del grupo, en que esto mismo sirva como educación a muchos canales de difusión. Y sí, la idea es actualizarlo cada 2 meses, como lo dijo Adriana, y eso, la sumatoria creo que es la clave también. Bueno, tenemos 3 preguntas más, esperemos que estos 20 minutitos nos alcancen. La primera pregunta es de Andrés Pereira, bueno, agradece la charla y él consulta sobre el papel político que están teniendo los organismos internacionales, como es el caso de la OIM. Entonces, les dejo la... Bueno, pues ahí brevemente podríamos decir, por lo menos en el contexto colombiano, que brillan por su ausencia. Y en el caso de ACNUR, digamos, el sistema de Naciones Unidas ha revelado pues su naturaleza
Estado nacional, en el sentido de que se ha plegado a las medidas que han adoptado los gobiernos nacionales y no han defendido los regímenes internacionales, por ejemplo, en el caso del derecho al asilo, ¿sí? Cómo se han suspendido todos estos procedimientos y estos accesos. Pues queda claro que es un retorno que la soberanía estatal prima sobre estos regímenes en contextos como estos, ¿no? Y que entonces todo lo que se supone que es un sistema universal de derechos, pues no es tan universal y no es tan sistema, porque finalmente sí está pues subordinado a los intereses de los Estados-nación. Y esto es un ejemplo, pues aquí en el caso de la OIM no hemos tenido pronunciamientos, ni de ACNUR, más allá de la necesidad de mantener algunos cercos epidemiológicos en los campamentos y en los albergues de la población migrante, refugiada, al principio de la pandemia, ¿no? Entonces, no hemos tenido ahí, hemos tenido de pronto más incidencia por el lado de el proyecto Esfera, por ejemplo, que ha planteado la necesidad de defender los principios humanitarios en este contexto, pero que es más un proyecto independiente, entonces habría que mirar. Muy bien. Una cosita con relación a esto es que si bien en este contexto, como señala Marcela, bueno, pues no hay un pronunciamiento de la OIM, pues sí es importante en términos analíticos pensar el rol que han jugado para la configuración del control de las migraciones en la región, ¿no? Y cómo eso, bueno, desde las mismas investigaciones es necesario problematizarlo, porque muchas de las visiones, de las definiciones y de las maneras en que se adoptan determinadas prácticas referidas al control migratorio vienen vinculadas con perspectivas que ya hace varias décadas vienen promoviéndose desde este organismo en particular y que tienen que ver con una manera también de entender la gestión de las migraciones, el lugar de los migrantes, ¿no? En origen, en destino, una serie de clasificaciones y calificaciones sobre las migraciones y las poblaciones migrantes que no necesariamente y que, bueno, también como se llamaba Marcela, principalmente responden a determinados intereses estatales, gubernamentales y no problematizan tampoco, bueno, lo que se derivan de ellas. Entonces, bueno, también creo que ahí, con relación a los organismos internacionales, es importante que nos demos esa discusión. Eso. Bueno, muchas gracias. Aquí han llegado varias preguntas. Voy a leer la de Beto. Institucionalmente y políticamente las fronteras marcan un límite de pertenencia a un espacio que se legaliza desde cada gobierno. Cuando un migrante cruza ese espacio, adquiere una identidad del otro, aquello que es extranjero o ajeno a ese espacio y es excluido de diferentes maneras. ¿De qué forma se pueden generar políticas públicas que redefinan al migrante como sujeto de derechos y levanten el estigma que tiene la sociedad acerca del migrante en su territorio? Esta pregunta se parece mucho a otra que hay aquí de Fátima, que también pregunta qué cambios se podrían visualizar sobre las nociones de ciudadanía y, por otra parte, cómo se podría trabajar para evitar la xenofobia que esta situación produce entre las gentes. Entonces creo que podemos agruparlas para una misma respuesta. Les doy la palabra. Bueno. Si dale. Sí, adelante. Ahí nos complementamos. Ahí nos vamos complementando, sí. Pues la pregunta abre como, ¿no? Una discusión bastante amplia, las dos preguntas. Pero pues algunas cuestiones a repensarnos también es justamente, yo creo que una de las categorías que veníamos nombrando, de las cuestiones transversales que vemos, esta idea de la exacerbación y el hipernacionalismo, ¿no? Entonces, pensar, por ejemplo,
cómo se vinculan estos discursos nacionalistas con las representaciones vinculadas a la xenofobia, a estereotipos discriminatorios, creo que pueden ayudarnos a encontrar como horizontes de otras miradas sobre la presencia migrante, ¿no? Pues la presencia migrante además abre, ¿no?, esta selección entre la población nacional y la población no nacional, diría, retomando algunos autores, y que esa diferenciación ha supuesto y ha marcado una selectividad justamente en el acceso a derechos y a servicios sociales básicos. Entonces, creo que una de las cuestiones centrales para pensarnos el migrante como sujeto de derechos es repensarnos esa selectividad, ¿no? Y cómo se legitima en esa diferenciación desde su condición de extranjero, de migrante, cómo se legitima la exclusión al acceso a esos derechos y recursos también, ¿no? Yo agregaría algo también con relación a lo que dice Janet, incluso retomando un asunto que mencionabas atrás con relación a la política migratoria actualmente en discusión. O sea, yo creo que a veces somos muy dados a pensar que normativamente se transforme una realidad, y aunque cuestionemos eso y no es así, sí también tenemos que situar el papel que pueden jugar ciertas políticas o no. Hay una cosa central, por ejemplo, en el debate actual, y es transformar esa imagen del migrante simplemente como factor de desarrollo, que lo mencionaba Janet en su exposición, y situarlo en el centro como un sujeto de derechos. Eso que digo, no se transforma exclusivamente por la política, sí requiere de una política y de unas acciones que demanden responsabilidad estatal y contraparte social, porque al luchar contra los estigmas tenemos, por supuesto, que crear condiciones formales, objetivas, como las de las ciertas normas que acompañan la implementación de una política pública, pero también ciertas transformaciones culturales que van más allá de la normativa y que tienen que ver con prácticas cotidianas que permitan despojar del estigma a los pobladores, a los que se movilizan, a los desplazados, como les decía ahora, desde el pasado, a los migrantes hoy, y que sobre todo no se les cargue solamente con esa responsabilidad de que es que son un factor de desarrollo y atienden solo como factor de desarrollo, pero se vulneran sus derechos. Entonces yo diría que sí es una tarea importante, las investigaciones sin duda ayudan a eso, las socializaciones ayudan, pero también requerimos mayor coherencia en las políticas públicas. Por eso tan importante el debate que hoy nos proponía Janet, de estar atentos al debate que se está haciendo en el Congreso con una política integral, cuando llevamos años precisamente ventilando la idea de que hace falta una serie de normativas que acompañen de manera definitiva el ejercicio de los derechos ciudadanos por parte de cualquier sujeto que se esté movilizando, no, y que incluso no se ha despojado de sus derechos simplemente por estar en movilidad. Entonces yo diría que hay una tarea por emprender, y repito, no es que le conferamos todo el poder a la norma para transformar la realidad, pero sí demandar las medidas necesarias para que también eso, unido a otras prácticas, ayude a la transformación que se requiere a nivel cultural para superar esos estigmas. Yo ahí quisiera añadir una cosa muy rapidita que tiene que ver también con la caducidad del sistema del Estado-Nación. Estamos viendo en la actualidad que nuestros territorios están siendo desbordados por múltiples formas de migración. Hemos visto que son desplazados internos, retornados, deportados, en tránsito. Son múltiples formas de movilidad que no le caben más a un sistema único de otorgar derechos al nacional. Está caduca esa manera de comprender a quién le doy o no derechos. Estos sujetos en movilidad, que ha sido la historia eterna del Estado-Nación, que es la tensión entre la gente en movimiento y a quién le controlo. Y por eso es parte de esta noción, insisto, caduca, de que la población nacional le pertenece a un espacio nacional y que por lo tanto ese hipernacionalismo es merecedor de derechos.
en la discusión sobre la movilidad humana como tal. Toda esa gente que trasciende las fronteras, Beto, se merecen tener derechos no por ser migrantes, sino por ser personas, por ser sujetos humanos que tienen derecho a vivienda, derecho a salud, derecho a trabajo digno, derechos elementales, no porque yo sea de Ecuador y estoy en Colombia, sino porque soy un sujeto humano. Y creo que ahí viene una disputa abierta con el sistema configurado como tal, el sistema caduco de Estado-Nación que tiene 300 años de despojar derechos a ciertas categorías de poblaciones, porque es un Estado que se ha configurado desde un sistema racializado y totalmente excluyente. Entonces, me parece que la movilidad nos pone en debate temas tan complejos como estos. Muy bien, muchas gracias. Rapidito, tenemos una pregunta de Omar Vargas, quien es estudiante de posgrados del CIESAS de México. Muchas gracias al CIESAS por estar aquí también. A José Luis también, muchísimas gracias por estar aquí. Primero, agradecer por compartirnos los avances de este proyecto tan prometedor. Me gustaría preguntarles si tendrían alguna reflexión avanzada o cómo miran el papel de las fronteras nacionales en esta situación de movilidad e inmovilidad. O si es que acaso se está observando el surgimiento de nuevos puntos de control de la movilidad. Ya mencionaban algo al respecto sobre esos espacios de confinamiento. Yo puedo dar una idea y de ahí para que cada una cierre. Me parece que las formas de control exacerbadas que estamos viendo ahora es la internalización de la frontera de manera deliberada. Si antes la frontera estaba triplemente fortalecida en los límites entre países, y esta es una reflexión que Marcela estaba poniendo sobre la mesa, la quietud es al interior del espacio nacional y la manera de controlar está internalizado en nuestra vida cotidiana. Y creo que hay que poner un ojo enorme en esos itinerarios de quietud y de control, porque lo que están haciendo es provocar un confinamiento a la muerte de ciertas poblaciones de la manera más silenciosa y evidente hacia nuestros ojos. Entonces creo que hoy día lo exacerbado es el control al interior. Al interior me refiero incluso a nuestra casa. La frontera ya llegó a nuestra casa. Es decir, ahí hay múltiples escalas, desde el cuerpo, desde el espacio local, el comunitario. Todo se ha transformado en una frontera de sospecha del otro que contagia, y eso es bien grave. ¿De pronto alguien más quisiera complementar o pasamos con la otra pregunta? Bueno, entonces voy a pasar a la otra pregunta, aunque creo que de esto ya se ha hablado en la intervención, pero de pronto si quisieran agregar algo nuevo. Bueno, gracias por el espacio. Mi pregunta a las expositoras es si podrían profundizar sobre la migración en reversa, particularmente cómo evalúan la situación colombiana. Nos pregunta Angélica Alvites. Sí, bueno, habíamos hablado al inicio de este primer punto que fue el que abordamos, pero ahí yo creo que la necesidad de cuestionarnos las categorías con las que tradicionalmente hemos entendido estos procesos y hablábamos de la necesidad de visibilizar la naturaleza forzada de esta migración, de estos retornos, pero también no solo en términos de expulsión de estas poblaciones, expulsión del espacio nacional, expulsión del espacio social, del cuerpo social, despojo de derechos y también la naturaleza forzada que implica inmovilidad. O sea, no solamente es un retorno forzado, sino que es un retorno imposibilitado. ¿Sí? Entonces, esa doble condición implica que la itinerancia permanente es una especie de tránsito eterno, poblaciones en tránsito que no pueden llegar a ninguna parte, que tienen todas las puertas cerradas. Entonces, es como ese tránsito de alguna manera es tan grave como la apatridia, porque es la imposibilidad de tener un lugar
físico, en la ciudadanía, en el cuerpo social, en el espacio simbólico. Entonces es como esos retornos forzados o que inicialmente denominamos migración en reversa, pero que es más que eso, porque además es una itinerancia. O sea, en el caso nuestro tenemos población de Venezuela que se vino a pie, llegó a Ecuador atravesando las fronteras y cuando llegó a Ecuador se encontró con una situación de crisis sanitaria peor y se regresó a pie y hoy está atravesando a pie nuevamente para Venezuela. O sea, son poblaciones que viven caminando, no han podido llegar a ningún lugar y están mostrando pues que la crisis humanitaria que decretaron el Grupo de Lima, Naciones Unidas y todos los gobiernos que reconocieron a Guaidó en Venezuela es una crisis humanitaria que nosotros superamos con creces porque es peor vivir aquí que en Venezuela y la gente prefiere regresarse. Entonces esta tal crisis sanitaria no es más bien una crisis humanitaria en todos los sentidos, porque implica violación sistemática de derechos humanos, exterminio de población, migración masiva, confinamiento masivo, despojo de derechos y toda una serie de colapsos del estado de bienestar que nos están hablando de una crisis humanitaria de grandes dimensiones que no es exclusiva de Venezuela como nos han querido plantear politizadamente, ¿no? Ahora también hay un uso instrumental y politizado de estas poblaciones en retorno, porque entonces lo que se visibiliza mediáticamente es que Maduro cerró la entrada a un número de 200 personas por día en las fronteras y que esa es la causa por la que están en esa situación de confinamiento y de detención. Pero la realidad pues es esa otra, ¿no? Muy bien, gracias. ¿Alguna quisiera agregar algo o vamos ya con la última pregunta? Bueno, entonces voy a leer la pregunta de Luz Quintero. Bueno, gracias por sus reflexiones. Mi pregunta es, ¿cómo se leen las afectaciones específicamente para las mujeres migrantes en esta época de inmovilidad? Asimismo, el proyecto de ley mencionado para Colombia, ¿qué enfoques diferenciales contempla, teniendo en cuenta que las mujeres migrantes en contexto de crisis son las más afectadas, más cuando se reconoce que hay mujeres embarazadas, lactantes, con hijos de brazos? Sí, bueno, con relación a eso, pues justamente una de las cuestiones en las que marcan las organizaciones, que también construyen este decálogo, es pues la necesidad de atender a un enfoque diferencial, ¿no? Y a una diversidad dentro de las poblaciones migrantes, desplazadas y refugiadas. Justamente el proyecto en este momento carece de una profundidad de ese enfoque diferencial y lo que plantea también son como perfiles o marca una centralidad en determinados perfiles de migrantes. Entonces, por eso es importante la discusión que están dando las organizaciones y que plantean a través de estos análisis y de este decálogo, por la necesidad también de abrir, ¿no?, esta mirada a esa diversidad y a la diversidad de demandas, de condiciones y de necesidades que tienen pues las poblaciones migrantes hoy en el contexto colombiano. Creo que sin duda es algo imprescindible a tener en cuenta. Bueno, no sé si quieren agregar. No, solamente que una advertencia que había señalado Soledad al principio. Nosotros en el proyecto global sabemos hoy, como ella lo dijo, es un proyecto en construcción y el proyecto está en deuda, pero lo tiene claro, la inclusión justamente de todas esas transversalidades que nos hace falta abocar y que está en la agenda nuestra como prioridad. Yo creo que por los trabajos previos, por la discusión que hemos dado y por el desafío que supone atender de manera diferencial estos colectivos, el papel de las mujeres es innegable. Creo que quienes hemos trabajado con migrantes internacionales, refugiados y desplazados internos, sabemos que buena parte de los trabajos adquieren
una mayor posibilidad de análisis cuando incorporan esas transversalidades y muy particularmente cuando visibilizan la afectación diferencial de hombres y mujeres, y en este caso el papel protagónico de las mujeres, no solo como víctimas, sino también en su capacidad de resiliencia, en su capacidad de resistencia y en su potencia organizativa para hacerle frente a la adversidad. Entonces yo creo que si bien ahora en la página no se va a encontrar un ítem de ese tipo, estamos en ello porque sí consideramos que es un asunto fundamental que tiene que ser documentado en este momento. Totalmente. Bueno, muy bien. Yo quisiera antes de ya desconectarnos que por favor, Soledad, nos mostraras nuevamente bueno, aquí está, el vínculo Sí, a través del cual la gente puede acceder a la página, porque de pronto para los que llegaron tarde, recordarles el nombre del proyecto y el vínculo. Ajá. De acuerdo, y antes de el link es inmovilidadelasaméricas.org. Ustedes acceden y pueden navegarla por situaciones en común, ¿no es cierto? Las 11 que hemos dicho, las respuestas sociales que también hemos dicho y las situaciones por país. Estos son los 19 países que fueron mapeados. A esta lista se va a sumar pronto Paraguay y está abierto a que si quieren contactarse para hacer uno más de esos países faltantes, bienvenidos. Como les dijimos al inicio, esto se hizo en 1 mes y medio. Trabajamos durísimo, ¿sí o no, equipo Colombia? Y no quería dejar de mencionar quiénes somos. Ya con eso cerraríamos. No voy a leer, por supuesto, pero simplemente para que ustedes puedan echar un ojo a vuelo de pájaro, que son investigadores e investigadoras de Canadá, que están basadas en Canadá, en Estados Unidos, de México. El grupo de México es grande, sobre todo por, como ellos dicen, es una realidad tan compleja la mexicana, entonces ahí está un equipo grande y diverso. Centroamérica, todavía no tenemos equipo nacional para cada uno de los países, pero el equipo liderado por Sergio Salazar de la Universidad de Costa Rica mapeó toda la región. Está el Caribe, tampoco es todo el Caribe, apenas tenemos Haití, República Dominicana y Cuba. Está Colombia con este súper equipo que la acaban de conocer. Está Ecuador, está Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil. Y antes de cerrar, les queremos invitar al lanzamiento oficial del proyecto, aunque ya está siendo lanzado en sus espacios nacionales. Es del 8 de julio entre las 11 y oficial, digamos, del proyecto con el público latinoamericano y prontito sacaremos el artículo. Muchas gracias por todo. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes, Soledad, Janet, Adriana, Marcela, por aceptar nuestra invitación, por compartir tan generosamente los progresos pues, de este importante proyecto. Y también muchas gracias al público que nos acompañó. Ya estamos sobre la hora del almuerzo y en Colombia almorzamos temprano, entonces todo el mundo a esta hora ya está pensando en el almuerzo. Muchísimas gracias a todos y esperamos seguir en contacto, pues que de este espacio habrá posibilidades de ir ampliando esas redes en torno a estos problemas. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Buen cierre. Bueno, gracias. Gracias.